de Biología en Aula SEMS HD. Seguro recuerdas alguna película o serie en la que hayan hablado del uso del ADN, su alteración para generar nuevos organismos utilizando la biotecnología. Pues de eso se tratará el siguiente programa, de la manipulación genética. Responderemos a preguntas como ¿en qué consiste?, ¿hasta dónde ha llegado actualmente? ¿Y cómo se puede relacionar con el futuro? Así es, Erendira. Es por ello que el presente programa tiene el siguiente objetivo. Objetivo: que el alumno comprenda qué es la manipulación genética de un ser vivo, los tipos que existen, su importancia y riesgos. Para comenzar, debemos entender en qué consiste la manipulación o ingeniería genética. Veámoslo a continuación. Conforme avanza la ciencia, el ser humano hoy en día conoce cómo es que funciona el ADN y cómo se transmite la información genética de un organismo a otro, y gracias a la tecnología que existe en la actualidad, es posible modificar la información genética de un ser vivo. La manipulación genética o ingeniería genética consiste en una serie de técnicas que permiten manipular los genes para modificarlos, eliminarlos, duplicarlos o transferir dichos genes de un organismo a otro, ya sea una planta, animal, hongo o bacteria. Estos organismos, al tener modificado su ADN, les permite desarrollar capacidades o características que de manera natural no tenían. La ingeniería genética implica cualquier modificación que se pueda hacer en el ADN de un organismo. Recuerda que el ADN es donde se guarda toda la información acerca de un ser vivo. Ese cambio en el ADN tiene diferentes objetivos como expresar características o capacidades que naturalmente ese organismo no tenía, o generar una copia idéntica del ser, lo que se conoce como un clon. Pero, ¿en qué consiste la clonación de un ser vivo? Veámoslo a continuación. La clonación consiste en hacer copias idénticas de un organismo, célula, tejido o secuencia de ADN mediante diferentes técnicas de manipulación genética en un laboratorio. Clonar a un ser vivo, y más el pensar hacer copias de humanos, es un proceso biotecnológico que siempre ha causado polémica en los medios y en los círculos científicos. Hay que mencionar que la clonación natural sí existe y que uno de los organismos que es capaz de clonarse así es el ser humano. La clonación natural se da en aquellos organismos que se reproducen de manera asexual, como algunas bacterias y plantas. Y en el caso de los humanos, sucede cuando el embrión se divide en las etapas iniciales de desarrollo, que es cuando se producen los gemelos idénticos. Por otro lado, tenemos la clonación artificial, que es en la que nos centraremos hoy. Hay tres tipos de clonación artificial: genética, reproductiva y terapéutica. En la clonación genética, se producen copias de genes o de segmentos completos del ADN. La clonación reproductiva es aquella en la que se producen copias de animales u organismos completos. Y por último, la clonación terapéutica, cuyo fin es producir células madre de un embrión que después serán utilizadas como reemplazo de tejidos lesionados o afectados. En el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, en 1996, el Dr. Ian Wilmut y sus colaboradores utilizaron la técnica de transferencia nuclear para clonar a una oveja blanca de la raza Finn Dorset de 6 años. En el proceso primero se necesitó un óvulo sin ADN y sin núcleo. Para ello se retiró el núcleo de un óvulo de una oveja negra utilizando una aguja hueca muy fina. Después, en vez de fecundar el óvulo con un espermatozoide, se le debía introducir un núcleo con ADN de una célula somática, es decir, de una célula diferenciada de cualquier tejido de la oveja que se deseaba clonar. Debido a que todas las células somáticas tienen la misma información, el organismo resultante tendría el mismo plano de instrucciones que la oveja original y estructuralmente debería desarrollarse de forma similar. El tipo de célula que se utilizó fue una célula de glándula mamaria de ubre de oveja blanca y que se cultivó durante unos días antes de implantar. Una vez introducida la célula dentro del óvulo, se estimuló la reproducción del cigoto para formar un embrión con un tratamiento químico usando ionomicina y una corriente eléctrica suave de algunos milivoltios, parecida al cambio de potencial de membrana que de hecho ocurre en el óvulo después de la fecundación y que evita que otros espermatozoides entren. Por último, el embrión se implantó en el útero hormonalmente sincronizado de una hembra de oveja negra para su gestación y parto, y 148 días después de la gestación, el 5 de julio de 1996, con un peso de 6.6 kilos, nació la hermosa y ahora famosa Dolly.
Debemos tener en cuenta que para realizar todo el procedimiento se necesitaron a 3 madres ovejas. 1. La oveja negra que donó el óvulo. 2. La oveja blanca que donó las células de glándula mamaria que se cultivó y que fue la oveja clonada. Y 3. La oveja negra que prestó el útero para la gestación y el parto. El experimento fue bastante difícil, ya que de 277 trasplantes nucleares se desarrollaron 29 embriones tempranos que se implantaron a 13 madres de alquiler, pero solamente uno prosperó. Dolly. Dolly se volvió una superestrella mundial cuando se dio a conocer al año siguiente su nacimiento exitoso y saludable, y protagonizó revistas y periódicos por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque era el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. No se había logrado eso antes. Conforme ha avanzado la tecnología y se han mejorado las técnicas de manipulación genética, hoy en día ya se han podido clonar diversos seres vivos, desde ranas, perros, gatos, camellos, vacas e inclusive monos. Con ayuda de la clonación se pretende abastecer de alimentos a la humanidad para evitar el hambre y la desnutrición, salvar especies en peligro de extinción o traer a la vida especies ya extintas cuyo ADN se encuentre completo y conservado en buenas condiciones. Clonar tejidos o células sanguíneas para tratar la leucemia, células nerviosas para combatir el Parkinson, el Alzheimer, el VIH o la hemofilia, células pancreáticas para la producción de insulina y remediar la diabetes, células epiteliales para curar cáncer de piel o quemaduras. Es importante resaltar que la clonación de Dolly fue un trabajo difícil y la estadística lo señala como un caso relativamente exitoso, porque de 277 intentos manipulando los óvulos de la raza Fin Dorset, solo se llegó a término un solo ejemplar. Por lo tanto, el caso de Dolly solo representó el 0.36% de éxito en todo el experimento. Esa es una de las razones por las que la clonación humana sigue siendo un tema difícil, polémico y hasta prohibido en muchos países, pues esos experimentos se realizarían a partir de una sola célula para obtener un ser humano completo. Lo que sí está permitido es clonar células humanas para ser utilizadas con fines médicos y del bienestar humano. Y también es cierto que la manipulación genética es diferente a la clonación. Esa diferencia es justamente lo que veremos a continuación. La terapia génica. La terapia génica se puede definir como la intervención de células humanas a partir de la transferencia de genes. El objetivo de la terapia génica es que busca la corrección de algún daño genético presentado en las células humanas. Dentro de la terapia génica existen dos divisiones, la terapia de células somáticas y la terapia de células germinales. Para el primer caso, la terapia de células somáticas busca curar a aquellas células de los órganos o tejidos donde se ha visto dañado su ADN. Sin embargo, este tipo de corrección solamente se verá beneficiada al individuo al cual se le ha sido aplicada la terapia génica. Por otro lado, la terapia de células germinales busca que no solamente el individuo al cual se le aplicó la terapia génica sea beneficiado, sino también su linaje. Desafortunadamente, en la actualidad, solamente es aplicada la terapia de células somáticas. Y para realizar la terapia génica existen 3 elementos clave que van a interferir en su aplicación y también en su éxito. Dentro de estos elementos están los siguientes: material genético, el método de transferencia y el tipo celular que se va a utilizar para poder aplicar dicha terapia. La terapia génica ha estado relacionada a la cura de tumores malignos, también ha estado relacionada con encontrar una cura en contra del VIH o algunas otras enfermedades como cirrosis hepática, hepatitis B y C. Recordemos que algunas enfermedades pueden tener su origen de forma hereditaria o también pueden ser expresadas a lo largo del desarrollo del ser humano.
Como pudiste ver, existen dos objetivos determinantes en la terapia génica. Sin embargo, aún siguen siendo procedimientos costosos y muy específicos. Por lo tanto, son tratamientos poco aplicados. Así es, Erendira. En este sentido, actualmente la terapia génica es un proceso que se utiliza solo en el caso de células somáticas. Por otra parte, cuando se habla de manipulación genética, aparece irremediablemente el término OGM, que significa organismo genéticamente modificado. Veamos qué son esos seres. Los organismos genéticamente modificados, también llamados OGM, reciben este nombre ya que su ADN ha sido modificado a través de técnicas de manipulación genética o ingeniería genética, ya sea duplicándolos para potenciar una característica o eliminándolos para quitarle ciertas características que de manera natural no tenían, permitiendo crear nuevas variedades en plantas, animales, bacterias y hongos. Hoy en día existe mucha controversia con respecto al uso de organismos genéticamente modificados, ya que se cree podrían causar problemas a la salud, y aunque existen muchas investigaciones, no se ha podido comprobar que tengan un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Los OGM, si bien son creados para dar un servicio a la humanidad, sigue habiendo mucha polémica en cuanto a estar en contacto con ellos o aún más consumirlos, pues pudiera ser que con el tiempo puedan causar algún daño futuro a la salud humana o a los ecosistemas. Un OGM en particular que ha sonado mucho en los últimos años por sus grandes polémicas y discusiones es la creación de organismos transgénicos. Pero, ¿qué son exactamente estos? Se los explicamos enseguida. Una de las tecnologías actuales más polémicas es la ingeniería genética. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos? Sí, pero no por las razones que crees. Pero primero, ¿qué son los transgénicos? Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Hemos logrado después de miles de años que el maíz y los plátanos, entre muchos otros, tengan el tamaño y el sabor actuales. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos. Para hacer una planta transgénica, se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN. Así, por ejemplo, puedes modificar una variedad de papaya para evitar que sea atacada por un virus. Además de la papaya, en el mundo se cultivan extensamente soya, algodón, canola y maíz transgénicos. Comer este ADN mutante no constituye un peligro en sí mismo. Nuestro sistema digestivo lo descompone igual que el de los otros alimentos, aunque algunos científicos piensan que alterar así el ADN puede traer consecuencias inesperadas. Por ejemplo, las llamadas plantas BT contienen material genético de la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce la proteína CRI para matar a los insectos que intenten comerla. Muchos biotecnólogos aseguran que este insecticida es inofensivo para los humanos, y otros piensan que hay que estudiarlo mejor antes de tomar decisiones. El problema grave no está en los alimentos mismos, pero sí muy cerca de ellos. Hablemos de algo llamado glifosato. Se trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup. Es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. Esta práctica ha aumentado el uso de herbicidas y se ha demostrado que este químico queda impregnado en la tierra, se esparce por el agua y por el aire. Por lo tanto, puede matar otras plantas más allá de las que debía matar, además de insectos, y posiblemente enfermar pájaros y otros animales. Por cierto, olvídate de sembrar frijol o calabaza en tu parcela. El Roundup los exterminaría. El glifosato se queda en la piel de los trabajadores y también en los alimentos
alimentos que consumimos, y hay maíz y soya en muchos más productos de los que crees. Sardinas enlatadas, por ejemplo. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador, Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, pero por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo 6 empresas controlan el mercado global tanto de agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad de la que ellos tienen la patente está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Incluso hay casos donde, si las semillas nativas se contaminan, se demanda a los campesinos locales por usar material patentado, y además la seguridad alimentaria de todo un país se pondría en manos de una corporación. El problema no es la modificación genética, sino el modelo económico que privilegia las ganancias y no el amor a nuestro planeta ni la salud de la gente. Frecuentemente suele haber confusión entre si un organismo genéticamente modificado es igual a un organismo transgénico, pero de ningún modo son lo mismo. Sin embargo, los dos son producto de la biotecnología y para evitar confusiones, aclarémoslo con lo siguiente. Los organismos genéticamente modificados, también llamados OGM, son organismos a los que se les ha eliminado o potencializado una característica dentro de sus genes mediante técnicas de manipulación genética. Y los organismos transgénicos son organismos genéticamente modificados a los que se les han transferido genes de otra especie para desarrollar ciertas características mediante técnicas de manipulación genética. Como podemos observar, en ambos casos ha habido manipulación genética modificando sus genes, por lo que se puede concluir que los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los... Queda claro que no todos los OGM pueden considerarse transgénicos, pero sí al revés. Los organismos transgénicos, si bien buscan generar grandes beneficios, sobre todo en la producción de alimentos para la humanidad, hay muchas dudas sobre su conveniencia y el impacto que tendrán en el planeta. ¿Tú los consumirías, Erendira? No lo sé. Es necesario tener más estudios serios y documentados para tomar esa decisión. Lo que sí es cierto es que algunos ya los consumimos, pues sin saberlo muchos vegetales que están en el supermercado o algunos cereales procesados ocuparon semillas transgénicas. Es cierto. Y lo que sí es necesario es que como consumidores tengamos la elección de conocer qué productos están hechos con semillas transgénicas y que cada quien tome la decisión de comprarlos o no, como ya sucede en muchos países. Eso nos lleva a discutir qué tan convenientes son o no los procesos de manipulación genética. Y es a través de la bioética que podemos encontrar elementos para la reflexión del tema. Veamos a continuación qué es esta ciencia. La bioética es un término acuñado por el bioquímico estadounidense Van Rensselaer-Potter en 1970. Está formada por dos palabras, bios, que significa vida, y ethos, que significa costumbre, significando así la ética de la vida. Es la ciencia que regula el comportamiento humano en el campo de la vida y la salud, a la luz siempre de valores y principios relacionados con la dignidad de la persona. Es una ciencia humana porque se relaciona con la vida y la salud humana. Es una ciencia racional porque su base son los valores y la dignidad. Es una ciencia interdisciplinar porque podemos relacionarla con muchas cosas como medicina, derecho, filosofía, entre otras ciencias. Y es válida para todos los hombres porque no hay distinción de religión ni de cultura.
Actualmente, la bioética se está enfocando en temas importantes, como el embrión humano, la genética, la procreación humana y la vida en la fase terminal, entre muchos otros temas. Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina y las tecnologías biomédicas han avanzado tan rápido que es por eso que necesitamos a la bioética, para regular sus alcances y prácticas y así incluso poder evitar un posible desastre irreversible. La bioética estudia la conducta del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como el resto de los seres vivos, así como al medio ambiente. En pocas palabras, la bioética estudia el impacto de la actividad humana sobre la vida. La bioética trata temas como lo son las transfusiones de sangre, eutanasia, trasplante de órganos, reproducción asistida, el aborto, manipulación genética, clonación humana, alimentos transgénicos, el uso de la energía nuclear, la pobreza y el hambre, conservación y respeto hacia el medio ambiente y la naturaleza, derecho de los animales, entre otros. La importancia e implementación de la bioética nos permite tomar decisiones más conscientes en nuestro papel como seres vivos que habitamos en este planeta. La bioética es un campo de temas muy polémicos y existen opiniones encontradas, pero lo importante es que nos da la oportunidad de reflexionar, escuchar otras voces y generar un juicio más fundamentado sobre estos temas. Conclusiones. La ingeniería genética puede ser una herramienta de beneficio para el desarrollo de bienes utilizados en la vida cotidiana del ser humano. La terapia génica es una alternativa para darle tratamiento y cura a daños que han sufrido las células a nivel genético, aunque sigue siendo debatible por la bioética. Dentro de los organismos genéticamente modificados pueden considerarse a los seres transgénicos, pero recuerda que su definición no es la misma. Gracias por acompañarnos en esta sesión de biología en Aula SEMS HD. Te sugerimos buscar a tu docente en caso de que aún tengas dudas o escanea el código QR que aparece en pantalla para que obtengas más información sobre la manipulación genética. También te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones, además de seguir las transmisiones de Aula SEMS HD en Facebook, Instagram y por radio y televisión de Hidalgo. La biotecnología puede ser la salvación de la humanidad, pero también su perdición. Debemos utilizarla sabiamente y con responsabilidad. ¡Hasta pronto! Hola, los ejercicios de meditación, relajación y estiramientos, combinada con el ejercicio moderado, también contribuyen a tu equilibrio emocional, al descanso adecuado y, en definitiva, a llevar una vida sana. ¡Nos vemos!